Hoy voy a contarte de una condición más mortal que el cáncer, o incluso hace parte del cáncer, hace parte de la enfermedad cardiovascular, hace parte de la mayoría de las enfermedades que estamos viviendo hoy en día. Y te voy a hablar de la resistencia a la insulina, que es una condición muy incomprendida porque llevamos mucho tiempo sin entender muchos de los mecanismos que la están causando. Y es que la resistencia a la insulina puede terminar con muchísimas complicaciones. Y por eso quiero explicarte muy bien todo lo que va de la mano de esto, porque esto nos compete a ti y a mí en cualquier momento de la vida. Tienes 50, tienes 60, tienes 70, te compete esta información. Tienes 30, tienes 40, tienes 20 también. Tienes hijos en la adolescencia, tienes niños. Esta información es importante para ti. Y te voy a estar compartiendo revisiones de artículos que me han parecido interesantes. Hay muchísimas revisiones. Pero te comparto literatura que me ha parecido interesante para que tú también puedas ir y consultarla. La resistencia a la insulina es un componente, digamos, de enfermedad central o que está muy atado a muchas enfermedades metabólicas como es la diabetes tipo 2, los infartos, la prediabetes, el sobrepeso, la obesidad, el hígado graso, la hipertensión arterial, el Alzheimer, los otros tipos de demencia, o sea, tantas cosas que están ahí pegadas, incluso como te decía, el cáncer. Y quiero que me prestes mucha atención para explicarte el por qué. Esto se define como un estado de respuesta reducida de los tejidos que responden a la acción de la insulina. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa la necesitamos en el cuerpo. La glucosa la necesitamos cuando tú comes, entra a nuestro intestino, del intestino entra a la sangre y en la sangre tiene que ir y darle energía a las células del cuerpo. Cuando la glucosa llega a la célula, ella no entra sola. En la mayoría de los tejidos necesita que alguien venga ahí, golpee, le abra la puerta para que ella pueda entrar. Porque las células la glucosa entra a través de algo que se llama un receptor. Como si yo voy a entrar a esta habitación, pues yo entro por la puerta que está aquí, que tú no la ves. Quien viene y golpea y abre la puerta es la insulina. Entonces, la insulina se produce en el páncreas. Entre yo más glucosa tenga, más insulina necesito producir. ¿Para qué? Para que esa insulina pueda entrar en las células. La glucosa que yo no necesito la guardo en el músculo o la guardo en el hígado, que son los sitios donde yo puedo guardar cuando en las células ya no me cabe. Hasta ahí eso es claro. Listo. Hay diferentes mecanismos que pueden intervenir y si bien no tenemos una comprensión absolutamente clara y completa, sí hay muchas teorías y sí hay muchas cosas que nos pueden empezar a llevar hacia diferentes modelos de comprensión que nos van a ayudar a que podamos mejorar esto en las personas. Y es que esto puede ser el resultado de múltiples factores. Vuelvo y te digo, yo puedo tener exceso de azúcares, de glucosa en mi alimentación, exceso de fructosa en mi alimentación que me puede llevar a esto. Por supuesto que sí. Yo puedo tener problemas que pueden estar con el músculo, por supuesto que sí. Entonces, hablemos de los diferentes factores que no son solamente la elevación crónica de los niveles de glucosa, que tener mucha glucosa crónica que va a desarrollar. Va a desarrollar que la puerta se dañe y que eso se termine inflamando al punto en que no siempre puede entrar la glucosa en las células. ¿Qué es lo primero que hace mi cuerpo? Empezar a elevar la insulina para tratar de vencer esa resistencia, al punto en que tanta inflamación, tanta glucosa que termina viendo elevada en la sangre porque no pudo entrar, termina dañando mi páncreas y termina haciendo que la insulina baje porque el páncreas se daña. Pero la primera fase de la resistencia a la insulina siempre es con mucha insulina y así duran los pacientes muchos años. Siempre tiene que haber una fase de hiperinsulinemia antes de que la insulina falle. Y esto es bien importante. Hay otros tejidos donde, imagínate el mismo ejemplo, pero esta habitación, en vez de estar dañada la puerta, lo que pasa es que está lleno de gente porque lo que ha entrado es mucha glucosa. Claro, cuando se abre la puerta y va a entrar otra glucosa más, como hay tanta, no puede entrar. Y las dos teorías son bien interesantes porque las dos se ven presentes dependiendo del tejido. Porque hay tejidos donde es evidente que la glucosa sí está entrando a la célula y que la célula está absolutamente inundada. Entonces hay alteraciones en el receptor de la insulina y en la señalización como tal de la insulina. Incluso
Hay gente que tiene defectos genéticos del receptor de la insulina que pueden disminuir la capacidad de la insulina para unirse a su receptor, unirse, o sea, a la puerta para venir y abrirla. Y eso va a hacer que la insulina no pueda actuar de manera correcta. Eso puede pasar, pero esos son casos muy poquitos, muy poquitos. Cuando yo tengo exceso de glucosa y cuando tengo además exceso de lípidos causados por el exceso de glucosa a nivel intracelular, ese exceso de nutrientes metidos dentro de la célula, es decir, empezó a haber mucha glucosa, después hubo mucha insulina y metieron gente, y lo único que hizo fue entrar la gente. Y esta habitación se empezó a llenar. Eso puede inducir a resistencia a la insulina, por supuesto. Entonces yo tengo acumulación de lípidos intracelulares que terminan como parte de esa conversión de los azúcares que entraron. Eso yo lo puedo tener en el músculo y eso lo puedo tener en el hígado. Eso va a terminar interviniendo lo mismo con la señalización de la insulina, reduciendo la capacidad de las células para responder a la insulina. Este proceso está absolutamente vinculado con otra consecuencia, que es el concepto de lipotoxicidad, donde ese exceso de lípidos metidos dentro de la célula causan disfunción y muerte de la célula, que va a contribuir a que se genere más resistencia a la insulina. Por el otro lado, que ya te lo estaba hablando, la glucotoxicidad, porque ese exceso de glucosa metido dentro de la célula se comporta como un tóxico, se refiere a todos esos daños que el exceso de glucosa crónica dentro de la célula, incluyendo el deterioro también en la señalización que se van generando. Y te comparto la literatura que los describe, un artículo del 2021 bellísimo. Pero hay otras cosas. Dentro de la célula termina habiendo inflamación y termina habiendo estrés de una parte muy hermosa de la célula donde se producen las proteínas, del retículo endoplasmático. Y esto va a contribuir también con la resistencia a la insulina, porque esto también puede interferir con la señalización ahí en la puerta. Señalo aquí porque es que de esta habitación ahí está la puerta, que va a inhibir la acción de la insulina. El estrés de esta parte de la célula del retículo endoplasmático produce acumulación de proteínas que se forman mal. Se llaman proteínas que tienen un mal pliegue, y eso puede llevar a la activación de un montón de respuestas de señalización intracelular y un montón de respuestas nefastas por hacer que eso no esté fabricando buenas proteínas, y eso también va a terminar haciendo que la señalización de la insulina disminuye. Y uno dice, oiga, interesante, porque no es solamente que se dañe la puerta y que la glucosa se quede por fuera, sino que muchas veces lo que sí pasó es que la glucosa entró. ¿Por qué? Porque tuvo un montón de insulina que la estuvo empujando, que me dañó la puerta y hizo que no pudiera seguir entrando, sí, pero también aquí adentro de la célula se me dañaron múltiples mecanismos, y explica la lipo y la glucotoxicidad que aparece. Por eso las dos cosas son tan interesantes. ¿Qué empieza a pasar con los pacientes cuando empiezan a tener resistencia a la insulina? Es decir, la glucosa se empieza a quedar acumulada afuera, porque a pesar de que yo produzca insulina y que tratan de empujar y vencer, no pueden entrar. ¿Qué empieza a aparecer? Apareciendo unas manchas como grisáceas que empiezan a aparecer en el cuello, en las axilas, en los pliegues, que llaman la acantosis nigricans. Empiezan los pacientes a aumentar de peso o tienen dificultad para perder peso. ¿Por qué? Porque de esa gluco y lipotoxicidad se empieza a convertir y empieza a aumentar en el hígado la producción de triglicéridos. Pero además porque ya llega un punto en que, como no se necesita glucosa en muchos tejidos porque hay un exceso, pasa directamente del estímulo de la insulina a la grasa para que la grasa siga creciendo. Empieza a sentir absolutamente fatigada. Los niños pueden empezar a tener unas menstruaciones tempranas, pueden tener desarrollo temprano. Uno ve niñas de 8 años que empiezan a tener desarrollo temprano. Pueden empezar a tener mucha sed y pueden empezar a tener orina muy frecuente. Hay personas que pueden tener dificultad para concentrarse, porque es que además la resistencia a la insulina genera mucha ansiedad para comer. Hay personas que pueden tener cortes o heridas que sanan muy lentamente. ¿Por qué? Porque la glucotoxicidad interfiere con la sana y con la adecuada cicatrización. Y así pueden aparecer muchas cosas. Menstruaciones irregulares, mujeres les puede empezar a aparecer un poquito de vello en la cara, pueden empezar a aumentar de peso, pueden tener acné, pueden aparecer muchos problemas en la piel, pueden aparecer empeoraciones en la piel,
muchas condiciones que están relacionadas con la resistencia a la insulina. Y eso son simplemente las primeras manifestaciones de algo que va a ocurrir después. Y son todas las enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina que pueden tener complicaciones a corto y a largo plazo. Cuando yo tengo resistencia a la insulina, voy a tener la glucosa elevada en sangre, porque hay resistencia a esa acción. Está tratando de hacer fuerza y no está pudiendo y la glucosa se me está quedando allá afuera. Entonces, de nuevo, las personas empiezan a subir el hambre, empieza a subir el peso, se empiezan a fatigar, empiezan a tener síndrome de ovario poliquístico, empiezan a tener prediabetes, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, hígado graso, no alcohólico. La resistencia a la insulina puede llevar a que toda esa inflamación y todo ese acúmulo de grasa dentro del hígado pueda terminar con cirrosis, puede terminar en cáncer. Y aquí me voy a volver a detener. Uno de los factores más importantes que hoy entendemos de cara al cáncer es el rol de la insulina como factor de crecimiento. Y uno dice, ¿y qué? ¿Te acuerdas que te dije que hay una fase muy prolongada de hiperinsulinemia, es decir, de mucha producción de insulina? Ya después lo que pasa es que tanta insulina, con tanta glucosa que anda por ahí por fuera y con tanta grasa, hace que el páncreas se acumule de grasa y se daña. Y ahí es donde deja de producir insulina, pero eso son las fases al final, muy adelante. Todo el tiempo en que los pacientes tienen hiperinsulinemia, esa insulina también tiene otros mecanismos y es actuar como factor de crecimiento. Y puede actuar como factor de crecimiento tumoral. Por eso el cáncer está altamente relacionado con procesos de exceso de insulina crónica. Y aún así, todavía hay muchos que dicen que no es necesario medirla. Es súper necesario medirla. ¿Cómo vas a diagnosticar la resistencia a la insulina sin medir la insulina? Que se puede medir de otras maneras que me pueden ayudar a asumir que tengo resistencia a la insulina. Sí, pero no cuesta nada. Y cuando la insulina está alta, está alta. Así digan, no, que es que hay un factor de conversión y de error. De acuerdo, pero cuando está alta, está alta. Yo puedo tener alteraciones cognitivas. Personas que pueden terminar con demencia de cualquier tipo, demencia tipo Alzheimer, demencia de las que sea. Los factores de riesgo, ya te los dije. Tener una mala alimentación, una alimentación alta en azúcares, una alimentación alta en almidones, baja en fibra, baja cantidad de proteína, baja cantidad de grasas saludables. Andar picando todo el día va a hacer que yo todo el día esté estimulando la insulina. Andar comiendo hasta tarde en la noche, porque es que me dijeron que tenía que comer cada 3 horas y entonces a las 10 de la noche, a las 11 de la noche siguen comiendo. O trabajan de noche y comen a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Eso es un error, por favor. Con que comas 2 o 3 comidas en el día, comiéndote todos tus requerimientos nutricionales es más que suficiente. Consumir exceso de harinas procesadas, consumir exceso de azúcares, consumir exceso de ultraprocesados, alterar la microbiota intestinal genera también hiperinsulinemia y puede terminar en resistencia a la insulina. Tener baja masa muscular, no entrenar, tener sedentarismo. Entonces, si tú quieres tener estrategias para prevenir la resistencia a la insulina o para tratar o darle la vuelta a todo esto, pues lo que tienes que hacer es poner en orden tu vida. Dormir, controlar el estrés, controlar tu alimentación, hacerte cargo de tu alimentación, hacerte cargo de tu ejercicio, disminuir tóxicos ambientales, disminuir alteradores, cualquier tipo de alterador endocrino que se llaman disruptores endocrinos, como pueden haber en los plásticos, como puede ser el mismo teflón con las ollas que a veces utilizamos que genera también tanta inflamación. Entonces no es solamente lo que yo hago con mi alimentación, es lo que hago en todos los niveles. Aumentar fibras, comer una buena cantidad de frutas, comer frutas de bajo índice glicémico, pero comérmelas para que tenga muy buen aporte de fibra, muy buen aporte de fitonutrientes, muy buen aporte de vitaminas, de minerales. Si tienes ya problemas, adiós el alcohol. El alcohol tiene que salir completamente de tu vida por un tiempo. Actividad física regular. ¿Por qué? Porque yo voy a coger toda esa toxicidad que tengo dentro de la célula, toda esa glucosa que está ahí, y la voy a empezar a utilizar como fuente de energía. Va a empezar a salir. Toda esa que se quedó por fuera, también la voy a empezar a utilizar. Eso va a hacer que la puerta, que la inflamación ceda. Eso va a hacer que lo que se metió dentro del páncreas, que puede estar haciendo que al principio hubiera subido y después se me empiece a dañar el páncreas, eso también tiene reversa. Eso también está demostrado que tiene reversa. Toda esa grasa que se metió dentro del hígado por el exceso de azúcares, también tiene reversa. Cuando tenemos ejercicio aeróbico con entrenamiento de fuerza,
mejora toda la utilización de energía y eso va a mejorar completamente, a pasar de la resistencia a la sensibilidad adecuada de la acción de la insulina. Controla el orden de las ingestas, come en un tiempo un poquito más corto tus comidas, ordena las comidas. Ordena es decir, puedes empezar con mucha ensalada, después con mucha proteína, si sigues con hambre, come un poco más de proteína. Ponle vinagre a tus alimentos, está demostrado que ayuda también con esos picos de glucosa. Si el pico de glucosa está un poquito más controlado, el pico de insulina también va a estar más controlado. ¿Y eso va a ser lo único que yo voy a hacer? No. Construyes masa muscular, meditas, realizas actividad física, caminas después de las comidas, puedes hacer los ejercicios que te conté alguna vez después de comer, que haces de contracciones de los gemelos, que si no has visto son ejercicios que puedes hacer inmediatamente después de que terminas de comer. Te dejo aquí abajo en la descripción el video. Controlas y manejas tus biorritmos de tener toda tu actividad y tu alimentación en el día y respetar la noche, respetar los ciclos de la vida. Respeta el día, respeta la noche, respeta tu actividad diurna, respeta tu sueño. Y puedes decir, bueno, y después de todo esto, ¿yo cómo lo diagnostico? Ok, vas a hacer una curva de glucosa. Le vas a pedir a tu médico que te mida la glucosa en ayuno y que te haga una carga que te ponen a tomar o que te miden simplemente con lo que tú normalmente desayunas. Y miden la glucosa, el ideal, como a mí me gusta. Discútelo con tu médico. Yo hago con mis pacientes lo que yo creo que es lo mejor para ellos. Yo les mido a los 30, a los 60, a los 90 y a los 120 minutos para ver el comportamiento dinámico de la glucosa. Y les mido la insulina de la misma manera. En ayuno a los 30, 60, 90 y 120. A mí me genera mucha lógica. Hay otros a los que no. A mí me genera mucha lógica. Hay otras cosas que se pueden medir, que es el índice OMA. Eso también se calcula de una forma súper sencilla. Ese no es algo que haya que medir aparte. Eso se calcula con los mismos valores que te acabo de decir. El perfil lipídico me puede decir muchas cosas. Si yo tengo los triglicéridos elevados, seguramente mi glucosa está alterada, seguramente mi insulina está alterada. Si mi glucosa está elevada en ayuno y está elevada después de comer, en las fases tempranas mi insulina va a estar alta. En las fases tardías mi insulina va a aparecer normal. ¿Por qué? Porque seguramente el páncreas ya está lleno de grasa, ya tengo páncreas graso y ya es cuando la célula que produce la insulina, que se llama la célula beta, falla. Hay algunas imágenes que se pueden hacer, por ejemplo, la ecografía hepática, si me muestra un TAC o una resonancia que muestre que el hígado está lleno de grasa. Una persona no tiene hígado graso y una persona no tiene páncreas graso porque no tenga nada de estas condiciones. Lo van a tener únicamente porque tienen todo este proceso. Una persona con hígado graso, con triglicéridos elevados, sí o sí tiene un problema con el metabolismo de la glucosa y sí o sí, cuando uno le esculca y le mide bien, ahí hay algo que ver. Yo puedo medir también la hemoglobina glicosilada. Una persona que el promedio de los últimos 3 meses me muestra que su glucosa ha estado elevada en sangre, seguramente tiene resistencia a la insulina, por eso la glucosa ha estado por fuera y por eso se ha estado metiendo dentro de la hemoglobina y va a estar aumentada. El examen físico, la piel, son muy dicientes de lo que un paciente puede tener. Entonces, amigos, en conclusión, la resistencia a la insulina es una condición que hoy la gran mayoría de las personas tienen. En un nivel pequeñito, en un nivel moderado, en un nivel avanzado o en un nivel ya terminal. Digo terminal es cuando ya el páncreas está completamente destruido, es una persona que ya tiene diabetes tipo 2, que ya incluso su páncreas ya no funciona, que pasó por un tiempo en el que podía haberle funcionado, que se podía haber revertido. En esos casos ya es mucho más difícil el tratamiento y ahí sí requiere un tratamiento medicamentoso, pero no quiere decir que todas las estrategias y todas las herramientas de estilo de vida no se van a hacer. Hay que hacer las dos cosas. Pero la resistencia a la insulina y todos los problemas derivados son simplemente la puntica del iceberg de lo que nos está mostrando el gran cúmulo de cosas complejas que está por debajo del agua, que no vemos sino solamente la puntica. Y es algo muy sencillo de corregir. Y es simplemente trayéndole orden, ciencia, coherencia a los hábitos y a la vida. Te acabo de contar diferentes mecanismos con los cuales uno puede empezar a entender y a aprender por qué yo voy a hacer algunas intervenciones. Porque ayunar, comer buena proteína, entrenar, porque me dicen, pero usted no habla del ayuno.
Pues si yo paro de comer, pues yo empiezo a utilizar la glucosa que tengo en diferentes partes. Y si hago ejercicio mientras estoy ayunando, pues aumento ese efecto. Y además construyo músculo comiendo bien. Y cuando como, me como mis proteínas y me como mis grasas y todas estas herramientas es lo que van construyendo y es lo que van haciendo que incluso hoy la Academia Americana de la Diabetes incluya el ayuno dentro de las prácticas nutricionales que se deben hacer a la hora de tratar a un diabético, por supuesto. Pero a la larga, esto te va a llevar múltiples beneficios en todos los aspectos de tu vida. No estás tratando una sola cosa, solo que esta cosa te está mostrando cómo puedes tener complicaciones hacia otras cosas en tu vida. La mayor conclusión es hacernos dueños de nuestra vida. Y ese es el mayor propósito de este canal. Por eso, si quieres seguir teniendo herramientas para esto, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana. Y antes de irte, recuerda por favor darle like al video para que más personas puedan encontrar este contenido. Te quiero dar las gracias y hasta la próxima.